Bienvenidos a Future Design, nuestro podcast para hablar de estrategia, de innovación y de transformación. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la necesidad de tener foco estratégico para crecer. Y vamos a hacerlo con una compañía y con el líder de una compañía que tiene una dinámica distinta a las compañías más tradicionales. Es una compañía donde hay mucha innovación y aquí el resultado o el reto fue en realidad tener una dirección específica para crecer. Bienvenidos. Bruno, querido, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, sobre todo desde tan lejos, vienes desde Loja. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, el espacio y también espero que el mensaje y el aprendizaje valga porque es importante que desde Ecuador aprendamos a hacer las cosas mejor. Muchísimo, definitivamente, y creo que eres realmente un referente en ese sentido. Me encantaría que para conocimiento de nuestro público nos cuentes un poquito sobre, primero, Clip. Hoy Clip, ¿verdad? Nació como Craddock, ya nos contarás sobre esa historia. Y segundo, lo que ha sido tu propio viaje como líder de la compañía. Nos conocimos allá hace ya, 14, 15 años, cuando estabas iniciando el proceso de emprendimiento tecnológico. Y sí, como por la época del Campus Party, 2010. Mira, entonces ya más incluso, incluso más. Así que, por favor, para ponernos en el punto de arranque, ¿qué es Clip y quién es Bruno Valareso? Bueno, verás, Clip ya nace justamente de una evolución de una empresa, yo creo que más tradicional, incluso como desde la formación como una compañía limitada que se llamó Craddock. Craddock nace 2010 cuando en la universidad, ¿qué hicimos? Un grupo de compañeros, nos gustaba mucho la robótica, ya en la robótica aprendimos mucho creo que el mayor aprendizaje es dejar de estar pensando y dibujando a construir y hacer. Ese creo que lo mantengo como el mejor aprendizaje de aquel momento, pero electrónica, programación, mecánica y demás. Y Craddock nace como una iniciativa de resolver problemas en la industria en automatización. Perfecto. Llegar con una industria, una empresa, aplastar un botón y que todo se mueva automatizadamente. Buenísimo. Ahí no hicimos estudios de mercado ni nada. y en Loja salimos y hay una industria, pero ya tenía su automatización o sus procesos, entonces no encontramos mercado. Y empezamos a buscar y hubo una oportunidad de desarrollar tecnología para el taxi o para el transporte. Y si bien ahí en el grupo robótica hicimos un robot que mira, que ahí también es importante el timing y el momentum de las cosas. Nosotros en aquel momento, te hablo 2008, 2010, teníamos un robot de esos que se traslada un niño con sensores, cámaras, ya GPS, que lo podías mandar tranquilamente al centro y que regrese. Y se conducía. Eso es hoy por hoy conducción autónoma, conservando las distancias. Si hubiésemos estado, por ejemplo, puede ser en un MIT o en otro lado, probablemente hubiésemos empezado a trabajar mucho en los algoritmos de conducción autónoma que hoy por hoy están empezando a sentirse mucho en el mundo. Entonces, a veces, o como se suele decir, el talento está distribuido, pero las oportunidades no. Entonces creo que también la zona en donde uno nace también importa mucho. Nacimos como Craddock y nos empezamos a involucrar mucho en temas de transporte, a resolver digitalización principalmente. Y en el camino ya fuimos desarrollando temas de taxis, temas de transporte público urbano, temas de parqueo, de bicicletas, de scooters. Y ahí empieza, yo creo que también esta parte de lo que vamos a conversar, de empezar a crear, verás, necesidad que llegaba, tratábamos de convertirla en un producto. Entonces, no nos fuimos hiper especializando en algo, sino más bien desarrollamos tecnología y hacemos tecnología o digitalizamos procesos en tecnología. Y fuimos involucrándonos en diferentes temas, llegó pandemia y en pandemia también ya estuvimos con unos temas de delivery, de entradas a eventos y de otros temas adicionales, algo que se convierte en lo que se conoce como una super app. Y a todo le poníamos de Craddock, a taxi, cabús y teníamos esos nombres y en su momento también no acompañaba quedarnos solamente en el segmento de taxis, entonces era diversifiquemos. Y ahí nace Clip. Clip literalmente nace como un clip, sostiene a unas hojas. Las hojas para nosotros son diferentes soluciones que existen en la ciudad y lo que hace Clip es integrarlos. Entonces, hoy por hoy, bueno, ya vamos a conversar, pero regresamos al segmento donde nacimos, en los taxis y los buses y luego, bueno, vamos a conversar de eso. Yo todavía creo en las super apps.
creo en esa diversificación de servicios, pero creo más fuertemente en momentos claves de ir fortaleciendo, evolucionando, siendo fuerte, y una vez que eres fuerte, que conquistas algo, ir a la siguiente etapa. Porque antes lo que hicimos pues, fue diversificarnos muy rápido, expandirnos muy rápido, también llegar a múltiples países. Creo que ese capítulo también suena simpático, en una diapositiva se ve muy bonito de estar en X países, en X ciudades, pero operativamente te puede desangrar. Perfecto. Y bueno, queda claro entonces que jamás hubo un reto de innovar desde el punto de vista tecnológico, una compañía con muchísimo talento, así los conocí, así nos hemos conocido a lo largo de todos estos años, que como tú bien decías, ante cualquier problema ustedes siempre tenían una solución y muy a menudo una solución que ustedes diseñaban desde cero, creaban desde cero, construían desde cero e implementaban desde cero. Sí, mira con mis socios y mi equipo, la gran mayoría éramos técnicos, y digo éramos porque también había una conversión de vamos viendo otros roles y otros perfiles. Entonces, entendamos el copycat. Sí lo ubicas al copycat. Absolutamente. Entonces, el copycat, ¿qué es? Ver algo que existe en otro lado y tropicalizarlo, traerlo para acá. Entonces, para nosotros, desde una vista técnica, ver cualquier plataforma o aplicación que funcionaba en Europa o en cualquier parte del mundo y decir, eso es fácil resolverlo y tecnológicamente, y hago esto, conecto esto y demás, y pongámosle un modelo de negocio, etcétera, cosas, y ponerlo a empezar a operar, súper sencillo. Y ahí es donde también empiezan los retos, operar y comercializar Correcto. Una solución y empezarla a escalar. Es muy complejo versus desarrollar tecnológicamente. Y peor ahora, si lo trasladamos a eso, que ahora podemos literalmente con un prompt desarrollar una plataforma, ya el negocio no es la plataforma, sino más bien es para mí lo que existe en esa distribución, en esa operación, en ese escalamiento, en esos procesos, en cómo llegarle al cliente. Ahí es lo importante. Y creo que eso conecta con lo siguiente que quisiera que mencionemos, y es que crear tecnología innovadora o construir tecnología innovadora, eso es un rol, pero ser empresario, ser líder de una empresa, liderar ese ejercicio que además no es que pues, fue una formación estructurada, sino más bien fue bajo la necesidad de seguir creciendo la empresa a lo largo de todos estos años. ¿Cómo migra ese rol? ¿Qué te ha significado cambiar de rol? Porque yo estoy consciente, por lo que te conozco, tienes el chip de Tony Stark, ahí sigue, ¿verdad? Pero también hay que regresar a mirar a esa generación de valor, a ese crecimiento empresarial, a tener nómina, a tener responsabilidades, a tener una estructura, a tener discusiones que incluso a veces suenan aburridas cuando los pensamos como creadores tecnológicos, pero necesarias para garantizar que eso tenga sostenibilidad, crecimiento. Desde lo individual, como líder de la compañía, ¿qué te ha significado ese cambio de rol? A ver, pongámoslo en el contexto de muy complejo, porque dejar el código o el cautín, pongámoslo así, y pasar al balance ya es otro universo. Entonces, pero es necesario. Entonces, a ver, nosotros nacimos de un mundo muy de ser empíricos, ¿ya? Y también, hay veces que yo digo, agradezco esto que me pasó en la vida, y otras veces lo cuestiono. Yo literalmente salí de las aulas universitarias a emprender. ¿Ya? Entonces no tuve un proceso de haber participado en alguna empresa, de haber trabajado para alguien. ¿Nunca fuiste nómina de nadie? No. Lo máximo que hice fueron pasantías en una petrolera en el Oriente, y luego tuve una experiencia compleja ahí, y te lo digo, y por eso incluso buscamos que cuando nos programas de pasantías, esperamos que la gente que vaya aprenda algo, porque al final fui terminando siendo el que le pasaba el café o el que hacía ciertos reportes. No aprendí nada. Correcto. Entonces, y salí muy ofuscado de eso, y la verdad que ahí es cuando yo dije también, ya no voy a trabajar para nadie más y me voy a poner a dedicar. En aquel momento yo decía componentes o equipos electrónicos, y los voy a comercializar. Entonces, así como que arrancamos. Entonces, a ver, nosotros levantamos una ronda de inversión. Entonces, hasta aquel momento era relativamente...
no sé si fácil, pero no me he involucrado yo mucho en la parte administrativa de la empresa, pero sí era desarrollar las soluciones, estar con el equipo, buscar cómo comercializarlas y salir mucho de Loja a buscar diferentes oportunidades en diferentes lados y tratar de implementarlas, de comercializarlas, pero no en una forma estructurada a ver, te comparo con lo que estamos haciendo ahora, que más adelante lo hemos de platicar, pero mucho de procesos y de hiperespecialización y de que si hoy por hoy algo se demora un segundo en una consulta, digamos, ya cómo lo hago en medio segundo, o si algo se demora un mes, cómo lo hago en 3 semanas y cómo ir reduciendo y optimizando los tiempos, ahora es el foco. Ya, pero antes era incluso cómo tengo más funcionalidades, cómo me parezco a los demás. Entonces, esa generalidad bien nos llevó a conquistar otros mercados, a generar revenue, a tener ingresos, a crecer con el equipo, pero de una forma no estructurada. Y eso, en ese tiempo, a ver, hizo sentido. Y salimos y hemos llegado a donde estamos. Es parte del viaje, finalmente. Exactamente. No que uno se arrepiente cuando regresa a saber. Yo no sé si es que podremos llegar a medir o a cuantificar cuánto dinero hemos perdido, dinero y tiempo hemos perdido. Porque incluso si nos hubiésemos dedicado a seguir hiperespecializándonos hace años atrás, por ejemplo, solamente en temas de taxi o en taxis y buses que ahora regresamos, probablemente hoy por hoy estaríamos, no sé, unas 10 veces mejor, así como rápidamente evaluando. ¿Qué es lo que llega a pasar también? A ver, con los equipos. Al ir creciendo de una forma no estructurada, muchos procesos se terminan rompiendo y cuando somos una estructura pequeña, la comunicación fluye relativamente fácil y nos entendemos y no es necesario tener una estructura muy compleja, tal vez por decir, o como se debe de tener también. Eso creo que es importante porque también en estos momentos, a ver, yo tengo personas del equipo que si no tiene con claridad su manual o su rol, no funcionan, no operan bien. A mí me choca mucho, pero también entiendo la otra parte, que muchas personas ya en ciertos niveles, cuando ya no podemos tener esas comunicaciones muy directas, necesitan esa claridad para desenvolverse bien. Y cuando tienen esa claridad, trabajan muy bien. Yo trato de explicar lo mejor que se puede y que se tenga eso de ahí, y eso es una tarea que incluso nos falta en talento humano. Entonces, muy complejo, necesario, y cuando hemos regresado a ver ya viendo, no el espíritu tecnológico de resolver cosas, sino contraponerlo con un balance y que tal feature o tal proyecto que nos vamos a involucrar y vamos a terminar perdiendo $50,000 versus ganar 20,000 o incluso a veces proyectos sí podemos llegar a ganar $5,000 o $10,000, pero el esfuerzo es tan grande, ¿vale la pena esforzarse en eso? O mejor es toda esa energía dedicarlo a otra. ¿Por qué? Porque probablemente con la misma energía puedes tener, claro, $5,000, pero recurrente. ¿Ya? Y eso puede ir creciendo más, entonces es ir maniobrando con eso. Todavía me cuesta muchísimo, no lo puedo ocultar, porque cada vez que llega algo, un proyecto nuevo, una idea nueva, sí la pienso y sí la quiero hacer. Y llega un momento en el que ya como que la para el equipo o la paro yo y ya no le hemos llegado ahí. Sigue estando ahí en el stand de ideas, pero ya no la hemos ejecutado. Y fíjate, tal vez para la conversación es importante que allí donde tú estás sentado, hemos tenido el honor de tener gente también que ha pasado por viajes muy similares al tuyo. Emprender en Latinoamérica, sobre todo la primera generación de emprendedores y que vamos creando empresa, implica un viaje que nace en el empirismo, en la artesanalidad, nace de ese ejercicio de que nos gana primero esa pasión de querer hacer cosas. Pero es solo natural que en algún punto tenemos que convertirnos en empresarios, ¿no? Y créeme que allí donde estás sentado, tú hemos entrevistado a otros líderes empresariales que hoy ya han hecho ese viaje, ya han hecho ese proceso y siguen haciéndose esas mismas preguntas, esos mismos cuestionamientos. Por eso es que valoramos muchísimo este espacio, porque se convierte en una conversación sincera, real, de lo que implica liderar una empresa hoy en Latinoamérica, en el Ecuador, que ya tiene también pues otras complejidades naturales por cómo funciona el sistema. Pero la realidad es de que hacer este viaje es exigente, pero implica todo el tiempo también aprender nuevas habilidades, nuevos ejercicios. Y siento que ahí es donde el año pasado tuvimos la oportunidad desde ATID, ya formalmente como desde la firma consultora, trabajar con Clip para tratar de resolver un reto que, recuérdame por favor, tenía la naturaleza de traer foco,
¿no? Justo de podemos hacer muchísimas cosas, sabemos hacer muchísimas cosas. Ese no es el verdadero reto de la compañía. El verdadero reto de la compañía es a qué nos dedicamos que nos permita, como tú decías hace un momento, dónde enfocamos las acciones que nos permitan crecer, que nos permitan seguir evolucionando, pero que también que el P y G se ponga cada vez más bonito. ¿Verdad? Que ojalá haya más G que P y que por lo tanto tenemos el músculo para seguir creciendo. Sobre todas las cosas porque ustedes ya tenían ahora otros actores involucrados, ya habían inversionistas extranjeros que creen en Clip, que esto me parece que es una cosa importantísima. El tener inversionistas extranjeros también demuestra esa fe, esa credibilidad que ustedes han generado también con otros, pero había esa necesidad, ¿verdad? Había esa necesidad de traer foco al ejercicio. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Por qué? Y mira, nace, a ver, hubo un boom también en pandemia de muchas soluciones en el mundo que salieron y hoy por hoy muchas no han logrado pasar esas complicaciones y murieron. No sé si también nos emocionamos y nos embarcamos en un viaje de ese estilo, pero en especial aquí, y tengo que agradecer mucho a nuestros inversionistas, a nuestro BOAR, porque ellos fueron los que también, o sea, ya estando más cerca y desde una visión externa, empezaron a ver, por ahí no va. Y la verdad que también por muchos meses era seguir en esa misma línea y no darnos cuenta y no regresarlo a ver hasta que ya también, o sea, ya el tema de estar con un EBIT negativo cada mes no va bien. Correcto. Entonces se tiene que existir cambios y otras maneras. Entonces ahí fue retomar, a ver, ¿qué de todo este 100% de ingresos está funcionando, está resultando? ¿En dónde están los gastos? ¿Qué hay que recortar? ¿Qué hay que hacer? ¿Y hacia dónde vamos a ir? Obviamente también el tema de disminución de personal, el tema de cierre de productos empezó. Y ahí Atit jugó un papel bastante importante porque, a ver, probablemente muchos podemos sentarnos y decir, hay que hacer A, B, C. Pero ese es igual desde la misma vista interna. Correcto. Entonces, desde la vista externa es poder, sí, hay que hacer el ABCD, pero ten cuidado acá en el A, en el B, oye, cambia acá, considera esto acá. Incluso yo recuerdo, teníamos varias discusiones de con qué quedarnos y con qué no quedarnos, ya, y varios dibujos y varios esquemas y varias hacia dónde vamos, porque también hay ciertas intuiciones que no se pueden ver reflejadas tal vez en un balance que a veces es un poco más frío. Entonces, fuimos caminando hacia un camino de reconstrucción que todavía sigue construyéndose. Exactamente. Entonces, quedarnos con 2 productos, de tener 7 ya, y de hoy por hoy ya empezar a tener una facturación que empieza a aumentarse, que empieza a crecer, y que al especializarnos en un producto tengamos retos operativos de despliegues, quejas de clientes, problemas con los clientes, problemas técnicos, pero saber que si voy y resuelvo ese problema me puede permitir seguir creciendo y mejorando y demás. O sea, vale la pena regresar a trabajar y dedicarle esfuerzo y entender ese journey del cliente, no solamente en un tema de ventas, sino ya también más allá. ¿Ya? Y de considerar, por ejemplo, ahora, oye, nuestros clientes necesitan A, B o C después en un postventa, que no debería ser nuestra responsabilidad, pero que si le ayudamos, vamos con esa propuesta de valor súper grande. Solo para hacerme entender es cómo, por ejemplo, a las empresas de taxi ayudarles a crecer en su localidad y que trabajen o que se interconecten, y que una empresa de Calderón ya no es de Calderón, que si no es una empresa que tiene presencia en 14 ciudades de Ecuador y que puede expandirse de forma internacional. Suena simpático, suena diferente, y es aumentar la propuesta de valor que les estamos dando a nuestros clientes, que hace años atrás no lo veíamos. Para nosotros no existía el término propuesta de valor. Era, oye, yo te doy una solución tecnológica que funciona A, B o C o D. No era entender más allá de eso, ni tratar de resolver más allá de eso, sino era darle, toma, aquí está la plataforma. Correcto. Y fíjate qué relevante. Yo creo que para conocimiento de nuestro público vale la pena hacer justo esa acotación de que hoy en el país y en varios países, cuando una persona quiere utilizar un servicio de taxi de manera digital, tiene en la palma de su mano una serie de herramientas que incluye mi favorita, y lo tengo que decir, mi favorita. Uno puede pedir por WhatsApp un taxi. Tan sencillo como hablar con cualquier humano, ¿verdad? Literalmente, como escribirle al vecino del barrio y decirle, vecino, venga a verme, y decirle, estoy aquí. Y literalmente, yo que lo uso mucho,
llega allí el taxista. Y luego la segunda cosa que me parece muy potente es fácil pretender que en esta época de actores internacionales, de movilidad urbana, el rol del taxi ya se convierte en un rol secundario, de menor relevancia. Sin embargo, Clip está transformando una industria muy tradicional, porque el taxismo forma parte literalmente de cómo funciona una ciudad, ¿verdad? Y allí están ustedes trabajando ya no solo con tecnología, sino con las personas, como tú decías hace un momento, con los seres humanos detrás del volante que pasan horas, jornadas enteras, buscando nuevas oportunidades para ellos mismos, para sus familias, para su entorno, en lo que ha sido una profesión durante muchísimas décadas, no solo en nuestro país, en el mundo. Entonces, qué genial ese esfuerzo de, dentro del foco, regresar al sentimiento de que estás construyendo una solución para mejorar la vida de personas. Ya no solo tecnología, ya no es solo ese ejercicio de cómo hacemos algo que funcione espectacularmente hermoso desde el punto de vista tecnológico, sino cómo construimos algo que cambie la vida de las personas. De las dos partes, ¿verdad? El taxista que quiere crecimiento económico, que quiere seguridad, que quiere seguir haciendo lo que le gusta, que es su carrera como taxista, pero también la persona que busca movilidad más cómoda, más segura, ¿verdad? Más eficiente, porque a veces el tráfico hace que buscar otros medios de transporte sean más complicados. El taxi está allí, ¿verdad? Entonces, eso siento que forma parte también de esta evolución de la compañía. Nos encanta haber formado parte de un pedacito de esa conversación, pero también implica entonces un reto conceptual, ¿verdad? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha significado ese cambiar el paradigma interno? Verás, a ver, nosotros siempre nos sentábamos a escuchar a un cliente desde un punto de vista, ¿cómo mejoro? Que el botón mejora a la izquierda, por ponerlo así. Versus entender justamente qué es lo que les agrega valor a ellos en el día a día. Y justamente con lo que trabajamos con ustedes también fue identificar qué es lo que busca un usuario, qué es lo que busca un conductor y cómo podemos atacar o trabajar con ellos en ese sentido. Y dentro de todos estos temas, el bot de WhatsApp es espectacular y ya ahora sí ya va a tener una evolución, incluso que buenísimo. Seguimos dentro de también esto, a ver cómo mejoramos. Entonces, si ya bien tenemos un bot, ahora sí ya es convertirlo en un agente, por decirlo así, en donde yo de cualquier manera le puedo pedir y me entiende. Perfecto. Con origen, con destino, porque también las formas de pedir taxi en diferentes partes de América Latina son muy diferentes. Correcto. Entonces, es sentarnos a entender con ellos qué es lo que necesitan. Y mira, y ahí nace parte de este reto que era empresas de taxi. Ya, yo tengo una buena atención de mi base o de donde están estacionados ellos, ya, que es la parada de taxi, 6 cuadras a la redonda. Pero si un pasajero, un usuario, un vecino de ahí, incluso, mira, el taxismo se está volviendo, y yo digo en esta época, está regresando también a ser ese actor de confianza del barrio, en especial con los taxis de parada. Correcto. O sea, el taxi es de mucha seguridad y de mucha confianza, pero salir a la calle y levantar la mano no es el taxi de confianza extrema. Da confianza, de seguridad, porque tiene sus normativas, pero cuando son del barrio, ya yo tengo casos que el usuario lo conoce con el nombre a los 50 conductores que trabajan en el barrio. En su zona. Y les da hiper mega confianza ese servicio. Correcto. Pero sí, cuando salen de las 6 cuadras ya es difícil conseguir una unidad. Entonces ahí es cuando entendiendo también y combinando con la innovación podemos unir a esta empresa del norte, la del sur, y 50 empresas más en Quito para que puedan tener una capilaridad tremenda y una cobertura completa 24/7 en toda la ciudad. Y ya no es la empresa de allá de 6 cuadras, sino es una empresa que da cobertura en toda la ciudad y esa confianza se replica entre todos. Ahí es combinar. Porque los taxis que decían, sí, queremos crecer, queremos competir, pero no hay una empresa que tenga cobertura a toda la ciudad. Claro. Entonces, ya esto me ayuda, quiero mejorar el servicio, esto me ayuda. Entonces, y también es un reto tecnológico, nos ayuda internamente en el equipo para tener también estos nuevos retos. Ya el usuario obviamente se ve beneficiado. Entonces, es poder escuchar entre la parte técnica y lo que les agrega valor. ¿Qué era ese tema de agregar valor? Que quieren obtener más servicios, disminuir los tiempos los usuarios y brindar mayor seguridad a cada uno de ellos. Entonces, se va cumpliendo esas propuestas de valor. Espectacular. Tengo que preguntarte, porque te tengo aquí, hay que aprovechar la oportunidad. ¿Por qué traer un externo, en este caso a un consultor, un equipo consultor, para ayudar a dilucidar esas preguntas? Porque queda claro que en Clip no hay falta de talento.
desde lo cognitivo, desde lo intelectual, ustedes de seguro todos rayan con unos IQs muy, muy, muy arriba. Entonces esto no era un tema de talento, de conocimiento. ¿Por qué apalancarse en el externo? Verás, yo creo que esa visión externa es necesaria. El cuestionamiento también es necesario. Creo que la analogía de la avestruz y la cabeza, esa creo que calza en muchos sentidos. Y nos llegamos, por más dolor que a veces pase en algún momento, creo que nos llegamos a quedar con ese dolor y seguimos y tratamos de curar, pero no está bien, no está ahí. Entonces, en este caso, incluso por eso los BOAR también son importantes, porque al final son externos. Es una vista externa. Ya, entonces esos lineamientos que te dan ayudan muchísimo. Ya, el sentarnos y dejar el día a día para hacer cambios a veces puede ser complicado. Un externo puede ayudar ya y facilitar en este sentido. Ahí más bien lo que yo he tenido es, a ver, cómo combino la parte externa, ya, porque llegan, ayudan, apoyan, pero llega un momento en también que llega el HIP y después ya se nos empieza vuelta a regresar. Entonces es como tener constancia interna en que estos cambios sigan y sigan. Por ejemplo, la próxima semana regresamos a los comités. O sea, es algo Perfecto. Que ya se nos estaba quedando del bimestre anterior. Tenemos un comité pendiente. Ya, sí, entonces es volverlo y traerlo nuevamente a la mesa. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué también una consultoría? O sea, solo para que me arreglen, no. Hay que sacarle o el mayor provecho a este tema. Entonces yo creo que siempre esa vista externa es necesaria. A ver, nosotros estamos en Loja también. Entonces hay muchas cosas que yo sí trato de... O te cuento una historia y más bien eso hará mucho sentido. Alguna vez estaba en Bogotá y Transmilenio lo ubicas. Claro, el sistema de transporte público local. Y veía, o sea, eternidades y veía miles de personas abordando. Entonces me senté literalmente hace unos 5 minutos a ver y tratar de contabilizar la gente y los buses que pasaban. Y digo, nosotros si queremos resolver y mejorar la movilidad, no podemos estar resolviendo pensando solo en lo que pasa en Loja. Correcto. Y de ahí nació una iniciativa, es cada vez que podamos, tratemos de que la gente y el equipo nuestro salga a conocer el mundo. Qué buena cosa. Ya, porque que vean qué es lo que existe y eso poderlo llevar ya y mejorar. Ya, o cuando al mundo podemos llevarlo para allá, que también ya nos ayude a cambiar. Entonces, eso es un poco también con el concepto de un consultor externo. Perfecto. Y solo para que se entienda la anécdota o la alegoría, el sistema de transporte público de Transmilenio atiende a miles y miles de personas. Creo que hace 2 millones de viajes días, si no me equivoco. Imagínense. Y esto hace que en las horas pico se hagan mares de gente. Cuando uno está en las paradas principales del sistema, porque pues también he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en Bogotá, es sorprendente. O sea, transportan incluso... hay reportes de que por metro cuadrado son más eficientes que un metro. Imagínate. Aunque si nuestros amigos bogotanos ven el episodio, van a quejarse de que todavía no cumplen la promesa de tener el metro de Bogotá. Ya pues, la semana pasada ya salió en sus primeros viajes de prueba. Muy bien, entonces pronto también viajaremos en el metro de Bogotá. Pero lo que queda claro es esa necesidad de tener vistas complementarias, ¿no? Tanto dentro del equipo como por fuera. Y gracias por permitirnos formar parte de esa experiencia. Yo quiero preguntarte aquí, Bruno. Obviamente, estos ejercicios, este cuestionarse continuamente, este espacio para repensarse como compañía, para afinarse también, para darle foco estratégico a las acciones, implica un esfuerzo individual. Porque obviamente, al liderar la compañía, ser el CEO, el fundador de la compañía, hay una visión muy específica de lo que tú y tu equipo fundador perseguían, y eso también ha tenido que irse transformando. ¿Qué significa como individuo? Desde el cambio que la persona necesita enfrentar, porque ahí también hay un paradigma que romper. Yo creo que partiendo incluso de los problemas no se crean ni se destruyen, sino se van transformando. Como la energía. Básicamente, ¿ya? Y creo que, a ver, la parte de las metas, los objetivos, las visiones, también tienen que irse transformando y adaptando. Yo creo que las personas, o sea, siempre buscamos bienestar, poder ayudar a otras personas, a comunidades, dejar legados, creo que también está intrínseco en muchas de las cosas que llegamos a hacer. Entonces se va
ajustando o acoplando. Nosotros nacimos en el problema de buscar mejorar la movilidad o la calidad de la vida en las personas basada en la movilidad. Después lo expandimos un poco más allá en el tema de la ciudad. Ya regresamos otra vez a lo de acá. Porque también, para ser filántropo, hay que ser millonario. Sí, correcto. Ya, y el que no es así, incluso ahí a veces yo tengo conflicto con los emprendimientos sociales Entiendo, que tienen que ser mejor por el camino de primero ser millonario y después tratar de ser filántropo. Ayudan muchísimo, pero muchas veces no llegan a tener un business case bueno. Entonces, creo que esas visiones se van transformando. Yo no estoy disconforme con lo que estamos haciendo, ya, pero sí me ha tocado como que ir adaptando ciertos sentimientos, ya ciertas visiones, ciertos pensamientos de lo que yo personalmente tenía en algún momento, porque yo en algún momento también dije, vamos a hacer una gran app y demás. Yo no creo que hay, a ver, verás, ahí, ojalá no me haga malentender, pero yo todavía el tema de la super app lo considero que puede funcionar, ya, o una app. Hay varias que son muy exitosas. O sea, Sí. el concepto puede llegar a ser exitoso. Correcto, pero en la forma de cómo han llegado han quemado millones de dólares. Y eso no es más. no tenemos para llegar a eso. Correcto. Pero en este concepto, o incluso sin ser una super app, pero sí resolver temas de movilidad solo en taxis, ya, mi aspiración es toda América Latina. Bien. Ya, que tú abres, así va a ser. abres Clip, ya, o abres una aplicación de nuestros clientes y te resolvemos la movilidad en América Latina. Ya, ¿cómo? Justamente encontrando o teniendo clientes en cada una de las ciudades. Capilaridad. ¿Ya? Profunda capilaridad. Yo les doy la solución, es un SaaS, funciona, cobramos, es un muy buen negocio, pero ahí vienen los niveles. Una vez que tengamos bien ese nivel, va subiendo al siguiente nivel, que es ya esta interoperabilidad o esta interconexión. Y más adelante incluso puede ser que hayan aplicaciones que solamente se dediquen a captar usuarios. Correcto. Y se hiperespecialicen en captar usuarios y todo tiene un modelo de negocio, hay un revenue share. Entonces es simpático lo que estamos construyendo. Entonces lo que ha tocado mucho es, a ver, no es el momento todavía para construir ciertas cosas, entonces ya guardémoslo a eso, construyamos bien, metámonos de cabeza a construir todo esto acá, que no es sexy, no es atractivo, tal vez lo otro sonaba mejor. Correcto. Ya hay que construir, sanear esta parte de acá y luego poder continuar más adelante en esos temas. Entonces un poco como que reordenar también ciertos sentimientos. No sé si en algún momento calza también cierto ego, porque a veces la humanidad nos afecta con este tipo de sentimientos Sí, y nos complica. Nos pasa. Y me recuerda a esta conversación en la que ya hemos mencionado a otro famoso emprendedor tecnológico lojano, Fabricio Reyes, que ojalá tenga la oportunidad de ver este episodio. Ahí le mandamos un saludo, Fabri. Que también, ¿no? Un apetito de innovación tecnológica, de creación de productos, de soluciones. Y luego tuvo que centrarse en una parte del negocio la menos sexy. Y sin embargo, hoy la palanca de crecimiento a lo largo y ancho de Latinoamérica. Hoy, del último que vi, ya están abriendo operaciones incluso en los Estados Unidos. Sí. Y como tú dijiste, ahí creo que hay uno de los momentos más dolorosos de ser el líder de una organización. Porque algunos de los cuestionamientos empresariales más complejos son para el ego del líder, ¿no? O sea, le pegan directamente al ego del líder. Pero me gusta mucho esto y me quiero quedar con esto que acabas de decir, querido Bruno. El hecho de que tengas esa llama interna como fundador, como empresario, como líder, de cosas que quieres que pasen dentro de tu compañía, tal vez no significa abandonar esos anhelos o esas visiones, sino entender los momentos apropiados, ¿no? Y también construir el castillo en etapas. Y la primera etapa es cimientos sólidos, ¿verdad? Cimientos sólidos para garantizar que luego podemos seguir creciendo, expandiendo la compañía. Y yo sé que va a llegar porque tienes las herramientas, tienes la experiencia, ya has abierto distintas operaciones fuera del país con la compañía, tienes el respeto profesional y técnico de mucha gente en toda Latinoamérica, ¿verdad? El tiempo, bueno, ese siempre va a ser el recurso más escaso que tenemos todos nosotros. El que cree la máquina duplicadora, ese se va a forrar en billete. Todos nosotros vamos a ser los clientes de ese emprendimiento. Pero definitivamente también hay que saber cuándo se materializa esa visión,
¿verdad? Y ese sí, es un esfuerzo que necesita paciencia, que necesita sabiduría, incluso desde el liderazgo. Yo puedo ver en ti, a lo largo de todo este tiempo de conocernos, cómo has ido evolucionando justo de ese Tony Stark a ese empresario. Que a veces duele, pero es importante, es necesario. Es que mira, hay un capítulo y no sé cómo. A ver, primero lo de Fabri es espectacular lo que están haciendo. Mira, Fabricio, él fue pasante mío. Imagínate. ¿Ya? Y ahora es mentor mío. Ah, wow, qué lindo. ¿Ya? Me ayuda y me apoya. Y, o sea, siempre estamos a un WhatsApp de distancia y me ha ayudado mucho en la parte en especial de comercialización. Correcto. Porque él ya se hiper especializó en temas de B2B. Algo que nosotros veníamos haciendo muy empíricamente y demás, y mucho en temas de B2C. Entonces, a ver, ahora vamos a hacer un SaaS para empresas de taxi. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a vender B2B. Correcto. Ya también ahí tuvimos apoyo, en este caso Verónica, una gran consultora en ventas. Entonces fue tener estructura y procesos. Yo creo que ahí también hay mucha metodología que dejamos de pasar en ventas. Si llega un lead y lo sabes trabajar y sigues la metodología, se conquista. Correcto. Tengo un gran equipo que espero que me pueda la replicabilidad y la omnipresencia también ir mitigando, y ese tema de tiempo. Ahí tengo un tema con mi familia de deuda pendiente, ya es parte del precio que pagamos, ¿no? de mitigarla. Y mira, el tema, hay un momento, a ver, no lo he visto últimamente porque no estoy ya tan metido en los ecosistemas de emprendimiento o de startups, pero sí hubo un momento hace años atrás donde estas cosas eran más fancy y otras cosas. Yo creo que esa parte también agresiva de Ecuador te forza a construir más empresa que startups o emprendimientos. Ya nosotros nacimos como una compañía en la que teníamos que sobrevivir con nuestros propios recursos, siempre con sobregiros, con deudas, con créditos. Ya hubo el momento de un fondo que nos ayudó muchísimo, porque también estábamos ya en un momento complicado. Nos permitió catapultar. Ahí tal vez tuvimos una época donde nos perdimos o no. Yo creo que más bien no perdemos. Tuvimos un viaje a tener una exploración que por ahí no era el camino. Parte del aprendizaje. Regresamos, ¿ya? Y ahora sabemos, o sea, al menos lo tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir, y incluso, o sea, pensando en un exit, pensando en una valoración importante, pensando en mercados internacionales o en salidas a bolsa. O sea, hay sueños también en esa línea de que los vemos muy tangibles, o lo palpamos, lo leemos, o sea, la intuición está hacia allá. Es duro y largo, está ahí, pero que lo podemos conseguir. Entonces, ahí también hay un tema de que como founder, ya, yo a veces sí soy muy de que quiero, pero ya, a ver, entonces aceleremos, pero vamos a 100 por hora y vamos a acelerar, y hay cosas que hay que dejarlas que vayan pasando. Entonces, aprender a dejar de ser startup a pasar a ser empresa es muy complejo, y verás. Y ahí no sé el cómo todavía. A ver, vos que conoces los ecosistemas más gringos, más israelitas, ¿por qué, por ejemplo, todo ese aprendizaje de que me decías, muchas personas han estado aquí sentadas contando historias similares? ¿Por qué yo la volví a vivir a esa historia y no hubo alguien que en su momento, o sea, con un palo, ya, o sea, oye, por ahí no es? ¿Ya? Y hay que hacerlo de esta manera, y no, o sea, no dejar que alguien, yo sé tener un tema para llegar al punto A al punto B, o buscas ayuda y demás y tratas de llegar rápidamente, o vas evolucionando. Y el evolucionar es ir a pasearte por diferentes lados, ¿ya? Y todo ese recorrido implica mucho tiempo. Entonces, correcto, vas a llegar a ese objetivo, pero después de 3 años, después de 5 años. Entonces, es cómo Ecuador, y ese es uno de los puntos, cómo Ecuador podría cambiar en esa parte de que seamos más maduros. Porque también en muchas incubadoras no hay ese aprendizaje. O sea, oye, no te vayas. Y a mí algunos me dijeron, pero el decir un advice no es suficiente. O sea, necesitamos algo más duro, más fuerte, en el que no te dejan salir de donde es. A mí me sirvió mucho un board. Totalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer para que que los emprendedores caminen hacia donde tienen que caminar? Porque somos necios.
Bueno, yo creo que el corazón está justo en eso. O hay madurez empresarial, o hay madurez Sí. en el ecosistema. Entonces, un emprendedor en Israel, no sé, ya lo acompaña en una incubadora de forma diferente, lo forman y demás. Y ya cuando Sí, se quiere sí. desviar, Mira que va muy conectado a lo que te pasa hoy como compañía y es que ya empiezas a implementar un buen gobierno corporativo. Y uno a veces piensa que gobierno corporativo solo le pertenece a las corporaciones. Y si no tienes una corporación, no se necesita un gobierno corporativo. En realidad estamos hablando de las buenas prácticas que trae ese modelo. Y entre esas buenas prácticas es justo lo que tú decías, es traer a externos que ojalá con la experticia, con el camino recorrido en sus propios viajes, tienen mejores herramientas para garantizar que saben cómo guiarte en los momentos clave. En otros ecosistemas más maduros, el viaje del emprendedor hacia el empresario se busca achicarlo lo más rápidamente, porque obviamente el emprendimiento es esa etapa de experimentación. La empresa ya es esa etapa de escala, de crecimiento sostenible, de impacto a mayor nivel en distintas fórmulas. Y ya cuando hablamos de una empresa, y que creo que es uno de los grandes retos que tenemos en Latinoamérica, es un reto en el que ATID se ha involucrado muy a menudo. Incluso cuando entramos a una empresa que tiene 20, 30, 40 años de historia, todavía hay esfuerzos necesarios de tecnificación. Y esa tecnificación de la gestión empresarial incluye, por ejemplo, buenas prácticas de gobierno corporativo, que implica, otra vez, tener dentro de un directorio gente externa que también tenga puntos de vista de valor que te agregan esa dirección, esa visión, te complementan. Pero luego buenas prácticas, como lo que hicimos el año pasado de empezar a crear comités de toma de decisión, para que sea un foro colegiado el que dice, mira, desde todas estas aristas, este es el camino que tenemos que perseguir. Y lo que te decía hace un momento, en realidad, trabajando con compañías que tienen 20, 30, 40 años en el mercado, hoy todavía estamos en ese ejercicio de tecnificar y nos honra poder trabajar en ese reto, pero es parte natural de la velocidad con la que vamos haciendo las cosas, pero también de la apertura a querer hacerlo. Yo te puedo decir que hoy hemos trabajado para compañías con el doble de la edad de Clip que están teniendo esta misma conversación. Así que puede ser que como ha sido muy en primera persona el viaje se siente más doloroso, pero créeme que estamos viendo organizaciones que con 40 años siguen teniendo estos cuestionamientos, estos desafíos, pero se dan la apertura de reinventarse justo para seguir innovando. Yo cuando tengo amigos que van a emprender, les digo, entonces esto, no te vayas por otro lado. Sí. Créeme que esa parte es importantísima. Bruno, querido, como el tiempo siempre será el recurso más escaso y más complejo, quisiera que hacia el cierre de esta conversación nos dejes con esa reflexión o esa invitación a tus pares, a otros líderes empresariales, ojalá a otros líderes tecnológicos, otros founders, de qué significa este proceso, pero por qué vale la pena sentarse, mirar con nuevos ojos esa gestión, incluso atender esas tareas que suenan más aburridas. ¿Por qué es tan importante la estructuración, la tecnificación, el foco estratégico, a pesar de que a veces parecería que deberíamos estar más centrados en salir a la calle que en tener ese castillo bien construido? Yo por ahora estoy ahorita en una fase de todavía estar en la calle, ¿ya? Y mucho, o sea, yo creo que 1 o 2 meses más voy a estar así, porque estamos, a ver, entre toda esta reestructuración, nos pegamos también como a, no sé, 80 kilómetros por hora con una pared y estamos aprendiendo mucho de esta hiperespecialización para hacer mejores despliegues, corregir muchos temas técnicos que se nos llegaron a presentar, entonces todavía estoy en calle. Sí quiero salirme porque ya siento que también llegamos a esta etapa e incluso hay algo que va bien dentro de la empresa es llegar a un break-even. Correcto. Entonces eso te da ya cierta... confort. Sí, no sé si confort, seguridad, pero al menos cierta tranquilidad o ya te quita un poco de carga de encima, porque un balance negativo es complejo manejarlo. Entonces ya es incluso pensar, a ver, ¿qué puedo hacer de aquí a 1 año, a 2 años? Entonces eso también es importante. Y ojo, es lo que debe estar haciendo el CEO de una compañía, o sea, hacia qué nuevos mercados estamos yendo, hacia dónde vamos a ir, hacia qué le vamos a apostar en los siguientes años, o cuáles son esos caminos de éxito o de adquisiciones y otras figuras que pueden llegar a existir. Entonces ahí hay un reto muy importante que sí quiero irme tomando también ese tiempo, porque en el día a día está muy complejo
llegar a tener momentos para analizar hacia dónde poder ir. Entonces yo estoy en esta etapa todavía, que sí quería hace tiempo dármela, pero no nos regresé a ver y también todavía teníamos muchas cosas por resolver. Entonces hemos regresado acá a apoyar a los equipos de forma más cercana, más directa para resolverlos. Ya siento una tranquilidad y ya a los mismos clientes les está gustando mucho. Ya siento como que estamos encontrando un product market fit ya en todo esto, y un producto adaptable, escalable, que lo podemos llevar sin ningún problema a América Latina. Esos son los siguientes retos, poder llegar ya no solo a 7 países. Abrimos Estados Unidos también en este año con 2 clientes, entonces, y es un mercado espectacular. Ya con esto nos da ganas de ir para allá. Entonces, hay que sentarse a ver, verás, hay un problema, no sé si en Ecuador, pero pedir ayuda es difícil. Entonces, el poder atreverse a pedir ayuda, a mí me falta todavía. Yo quisiera tener un mentor para cada una de las áreas y poder recurrir constantemente a estas personas. Ya la IA algo te ayuda, estadísticamente te da ciertos volúmenes de información y de respuestas que estadísticamente van para allá o son prometedoras, pero creo que sí necesitas tener esos mentores. Entonces, para mí es importante que las personas regresen a ver otros casos que han llegado a pasar. Entre más temprano puedan encontrar quién les acompañe, va a ser mejor. Mira que Fabricio a mí hace unos 3 años me dijo ya esto. Y me dijo la conversación que tuvieron contigo también. Ah, muy bien. Entonces, yo todavía estaba cerrado y todavía creo que sigo cerrado en algunas cosas de ahí, pero el camino sí va por ahí. Entonces, parte de esa evolución, y capaz que si no me lo dijo en aquel entonces, todavía estuviera más necio en el año pasado haber tomado la decisión, o no lo sabremos, pero eso es parte de. Y creo que importante, verán, a ver, no vamos a poder, un mentor es quien te apoya, te acompaña y está ahí para darte consejos. Creo que está ahí. Hay un BOAR que te da consejos y que te da líneas también y que te da limitantes y camino hacia dónde ir haciéndolo. Pero un consultor o una consultora como ustedes ya te ayuda a trazar ese camino y te ayuda a caminar ese camino. Entonces, creo que son como estos 3 niveles de externalización que debemos llegar a tener para conseguir objetivos. ¿Y por qué hacerlo? Porque hay que sobrevivir. O sea, veámoslo desde un punto en el que, no por otra cosa, o sea, ¿por qué? Porque hay que sobrevivir. ¿Ya? Y después crecer. Primero sobrevivamos, vivamos, después empezar a pensar en crecer. Si nosotros no hacíamos eso, probablemente ahora ya no tuviéramos recursos y estuviéramos en bancarrota y cerrando. Entonces eso hubiese, creo que tal vez sido una realidad. Hoy por hoy ya estamos pasando esa cúspide, ya estamos con tiempos mejores, ya estamos pensando cómo mejoramos salarios en el equipo, cómo tenemos mejores perfiles dentro del equipo, cómo aumentan, porque hay unas áreas donde literalmente estábamos con el mismo equipo haciendo tal vez 2, 3 funciones, entonces cómo ponemos un apoyo más. ¿Por qué? Porque ya se está viendo un mejor camino, entonces todo eso viene para mejorar. Qué bueno, espectacular. Me alegra muchísimo escucharlo y otra vez nos honra que nos hayas permitido formar parte de un pedacito de ese desafío. Siempre hay mucho que hacer y pues definitivamente ojalá tengamos una siguiente oportunidad para tenerte aquí, para seguir conversando, para escuchar cuando ya nos estés contando de ese crecimiento internacional espectacular o salida a bolsa. Incluso de esa salida a bolsa. ¿Por qué no? Celebrar aquí en el podcast la salida a bolsa o una adquisición, ¿verdad? Cualquiera de esas oportunidades. Pero de cualquier manera, muchísimas gracias, querido Bruno, por darte la oportunidad de tener esta conversación franca, sincera, abierta, que creo que nutre muchísimo, ayuda muchísimo a nuestros oyentes y videntes de disfrutar de este espacio. Gracias por tenerte acá. No, más bien, Guillermo, yo creo que la labor también que están haciendo ustedes como ATID, creo que hay un reto también como explotarlo más o extrapolarlo más. Créeme porque, que sí. Mira, a ver, el desarrollo de las naciones, o sea, se suele decir mucho, nace de los emprendedores. Pero emprendedores / empresas. Correcto. Ya, porque si nos quedamos en las startups y demás, no calza muy bien. Está bien para lo fancy, pero no para lo real. Entonces es como tenemos mejores empresarios a nivel nacional. De acuerdo. ¿Por qué? Porque eso eso nos va a ayudar como nación completa. ¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones puedan llegar al doble de lejos en la mitad del tiempo de lo que hemos logrado? Y eso creo que todavía nos falta mucho en América Latina y en especial en Ecuador, porque todavía acá
no nos damos la mano de forma completa. Entonces, es cómo replicar. Yo creo que este espacio espero que pueda servir, que pueda aportar para muchos de ustedes. Igual, ven, tomarnos un café con alguien. Yo también ahí estoy disponible para en lo que pueda aportar o aconsejar o guiar a alguien. Yo tengo por ahí algunos amigos que a veces me piden consejo. Yo les digo, "Bra, te lo doy, pero no sé si será lo mejor. Desde mi punto de vista, creo que deberías hacer X, Y, Z cosa". A algunos les ha ido muy, muy, muy bien. Entonces me da gusto. ¿Por qué? Porque eso va creando nueva industria. Ya yo, al menos, la industria del conocimiento y esta industria tecnológica, sí considero que es fácilmente replicable y explotable en diferentes ciudades, pero no hacer solamente tecnología, sino es cómo comercializarla y operar esa tecnología. Ese es el gran reto, porque a veces llega también, yo quiero hacer una plataforma X. Y yo le digo, ¿y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a comercializar? ¿Cómo vas a hacer? Y ahí entran estos cuestionamientos externos y dicen, ya, déjame, voy, hacen el deber y regresan con esa idea. Perfecto, perfecto. Creo que con esto nos despedimos, con la invitación incluso de Bruno de invítenlo a tomarse un café y así con eso también pueden conocer mucho más de cerca esta historia. Muchísimas gracias por tenerte acá y espero que en el futuro sigamos escuchando de todo ese crecimiento espectacular de Clip. Gracias, Bruno, por acompañarnos. Más bien gracias a ti, Guillermo, y gracias a ti y a todo el equipo que nos está acompañando aquí el día de hoy. Muchas gracias. Y gracias a mi equipo también, que sin ellos no se puede conseguir todo lo que estamos trabajando. Ha sido duro el camino, pero vendrán tiempos mejores. Sé que han pasado un tema de sacrificios internos. Ya tengo el equipo ahora que está trabajando día y tarde, noche para entregar un par de proyectos, pero construir el producto que estamos haciendo para que en 2 años o 1 año podamos seguir cosechando, ya eso tiene que ser valorado. Y yo los aprecio a cada uno de ustedes y muchas gracias por eso. Ese mensaje va para el equipo. Gracias a todos.